Buenas tardes. Bueno, mi trabajo es un ensayo más teórico, no como el de los colegas que ha sido a partir de la experiencia y han podido reflexionar. Parte también de la experiencia de los espacios de supervisión y es una construcción que fui armando junto con las colegas con las que compartimos estos 2 años fundamentalmente, en donde las acompañé en los espacios de supervisión clínica, ¿sí? Em, de alguna manera, la situación sanitaria y social nos llevó a repensar nuestra labor clínica y fue necesario repensar también nuestro ejercicio del rol profesional. Entre esas vicisitudes encontramos que fue imperioso contemplar las consultas de una manera compleja. Es por ello que yo les voy a compartir algunas coordenadas que pretenden ser como orientadoras a la hora de la escucha clínica. No intentan ser una lista finalizada ni cerrada, sino que es una invitación para los jóvenes colegas a pensar complejamente y también para los que tenemos alguna trayectoria profesional para seguir pensándolas y enriqueciéndolas, ¿sí? Estas coordenadas entonces son un sistema de referencias que buscan aclarar la situación de quien realiza la consulta y al mismo tiempo facilitan el análisis del material que se construye en el encuentro con el profesional. Algunas van a encontrar que son más propias del rol del profesional psicólogo, otras están más vinculadas con la persona que realiza la consulta y otras vinculan a ambos participantes de esos encuentros de supervisión. He definido 12 en total. La primera es el contexto. Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en cada momento histórico cumplen un papel relevante para comprender la constitución de la subjetividad y de la patología. Sin embargo, este aspecto social no debe eclipsar la mirada y la escucha del profesional, reduciendo su actuación a intervenciones protocolizadas o a la indicación de un no tratamiento. El psicólogo debe abrirse paso en el espacio que se ubica entre la realidad externa de los hechos y las manifestaciones sintomáticas del paciente. De esta manera se podrá entender los motivos por los cuales el paciente presenta ciertos síntomas, las razones por las que se ve desbordado por un sufrimiento, a veces difuso, y las causas por las que solicita la consulta. La segunda coordenada es la perspectiva teórica. Partimos de considerar que el marco referencial es necesario para acercarse a los consultantes y los pacientes, no para practicar teorías, sino para teorizar nuestras prácticas, como dice Luis Horstein. Es importante conocer los elementos nodulares del cuerpo teórico al cual adscribimos y las técnicas que de él se derivan, no para ser aplicadas con ortodoxia, sino para poder ser crítico con aquello que propone y cómo se convierte en herramienta para pensar la clínica. La tercera coordinada la nominé otros campos disciplinares. Conocer las teorizaciones e investigaciones que se producen en otras disciplinas favorece una mirada compleja sobre aquellas personas o grupos con las que trabajamos. Hugo Lerner advierte que para entender más acabadamente al sujeto contemporáneo debemos abrir nuestras compuertas a otros conocimientos de extramuros. La cuarta coordenada se llama investigación y no solo contemplada desde la función propia del psicólogo, desde la función del psicólogo clínico, que indaga en cada consulta o en proyectos compartidos con otros colegas acerca de un tema de interés, sino también como una necesidad de que el profesional se actualice permanentemente en cuanto a los avances de la ciencia psicológica. En la situación actual es imperioso investigar no solo sobre los impactos, sino sobre los resultados de las intervenciones realizadas por otros colegas, atendiendo que no siempre son replicables en su totalidad. La quinta coordenada es la medicación-medicalización. Entender de manera compleja este tema es esencial para los profesionales. Implica adentrarse en la marcada tensión entre aquellas tendencias biologistas pro tratamiento farmacológico y otras perspectivas que presentan una mirada más integradora y en la cual se ubica el psicoanálisis como principal referente teórico, para posicionarse en cada consulta. Implica atender
a los procesos de creciente medicamentalización de la vida cotidiana, al mismo tiempo que indagar sobre los mitos y controversias acerca de la medicalización de las consultas en salud mental. La sexta la nominé categorías diagnósticas complejas. Construir un diagnóstico de la persona que consulta implica armar un entretejido que contempla las distintas versiones, como decía Piero Lanier, la versión de los padres, la del hijo o paciente designado, la que arma el analista con las hipótesis que construye a lo largo de los encuentros y la que construyen juntos el paciente y el profesional. Pero asimismo, estas categorías deberán considerar las posibilidades de armar un diagnóstico psicopatológico dinámico, un diagnóstico evolutivo y un diagnóstico adaptativo prospectivo. La séptima coordenada son los indicadores positivos de salud mental. Más allá de la eventual presencia de síntomas o trastornos, es importante detectar aspectos saludables en el desarrollo emocional. Algunos de estos indicadores positivos pueden ser la capacidad de ser espontáneos y de tener iniciativa, la capacidad para estar con otros y a solas, el reconocimiento de sus deseos y la implementación de las acciones necesarias para satisfacerlos, el respeto de la subjetividad de los otros, el poder pedir ayuda cuando se necesita, la tolerancia ante las frustraciones cotidianas, entre otros. La octava coordenada se llama aspectos de la personalidad del consultante. Implica considerar los aspectos metapsicológicos, teorías de las pulsiones y del desarrollo libidinal, pero también la incidencia de los sistemas de valores que constituyen una ideología sobre aquello que genera malestar o sufrimiento en quien consulta. Otro punto a considerar son las instituciones a las que pertenece o en las que participa y cuáles son las relaciones de estas instituciones con las manifestaciones de conflictos, ansiedades, defensas de la persona, entre otros. La novena coordenada la nominé consideraciones sobre el cuerpo, y en este punto me parece importante atender los diversos aspectos de la problemática psicológica del cuerpo, tales como esquema corporal, autoimagen, ansiedades hipocondríacas, somatizaciones, etc. Pero así también las afecciones o lesiones orgánicas, intervenciones quirúrgicas, entre otros. La décima coordenada se llama modos de vincularse. Es importante conocer de qué manera se relaciona con otros y cuáles son las dinámicas grupales en las que participa. Esto permitirá elaborar hipótesis sobre los dinamismos grupales e intrapsíquicos que se activan o potencian en las interacciones que allí se establecen. Por otra parte, interesa indagar sobre los mitos que allí circulan, la historia de ese grupo, las reglas o normas que los mantiene unidos, los roles que allí se despliegan. Por último, el aspecto comunicacional brindará información sobre los sistemas de mensajes, las modalidades y distorsiones en la emisión y en la recepción de los mismos, los estilos comunicacionales, etc. La coordenada número 11 se denominó redes de apoyo. Conocer cuáles son las redes sociales de apoyo con las que cuenta el consultante y de qué manera pueden instrumentar colaboración y ayuda en la tarea psicológica, o por el contrario, se pueden conformar en una fuente de obstáculos. Además, contemplar con quiénes se establecerán encuadres de trabajo conjunto y a quiénes dejaremos por fuera de la estrategia terapéutica. En el caso de convocar a padres, hermanos, escuelas, otros profesionales, deberán establecerse de qué modo se los participará y cómo se contemplará la circulación de la información atendiendo el secreto profesional. La última coordenada, apreciaciones sobre el vínculo terapéutico. Debe tenerse en cuenta la capacidad para establecer alianza terapéutica, la cual implica conciencia de enfermedad, capacidad de establecer y mantener un contrato y su tarea, capacidad de esperar cambios positivos como consecuencia de esa tarea y capacidad de colaborar con la tarea para que se produzcan los cambios. Por otra parte, comprende la identificación de los fenómenos transferenciales y contratransferenciales que se ponen en juego en el encuentro entre el consultante y el profesional. En conjunto, estas 12 coordenadas permitieron orientar la escucha profesional en el espacio
de las supervisiones al momento de pensar el diagnóstico en la actualidad. Se partió de considerar los espacios de supervisión a colegas más jóvenes como un viaje compartido. En tanto tal, ambos llegan al puerto con sus equipajes, su historia personal y profesional, su trayectoria en la formación y su experiencia en la clínica, sus lecturas y sus preguntas. Uno y otro conocen cómo se inicia este viaje, pero no cómo termina. Uno de ellos aportará todos los datos y también los vacíos que ha logrado construir a lo largo de sus entrevistas y sesiones con ese consultante o paciente, mientras que el supervisor aportará su escucha atenta y su teorización flotante, generando un espacio para abrir preguntas, pensar juntos y diseñar estrategias de intervención. La incertidumbre puede acompañar a los participantes, porque ambos conocen que aunque se trate de un malestar, de un sufrimiento, los ejes que persigue el psicoanálisis no están dados en la clasificación establecida en un manual, sino en el entramado subjetivo de la historia del sujeto. Y hacia ese tipo de comprensión es que aporta la consideración de las coordenadas en su conjunto en la escucha clínica. Muchas gracias.